17 de diciembre me detienen, me encarcelaron porque desafié al presidente. Dante se enfrentó al sistema, al régimen. Sin evidencia ni juicio, fue encarcelado y como preso político lo mantuvieron por 15 meses. El saber que no pueden bajo ninguna circunstancia cerrar tus ideas, tus principios, tus valores. Y en ese sentido refrendé y ratifiqué mi creencia en que tiene uno la fortaleza, la claridad y la visión para imaginarse un país diferente. Dante Delgado salió exonerado y es el primer mexicano al que el Estado le paga por los daños causados a su imagen. Ser progresista significó estudiar y ser parte del movimiento estudiantil de mi generación, el de 1968. Prepararme, asumir los compromisos con responsabilidad, cumplir mi palabra. Hicimos el recorrido de la fraternidad latinoamericana y conocimos directamente a Salvador Allende. Tuvimos la oportunidad de visitarlo en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Conocer a Salvador Allende fue de los momentos que más lo marcaron. De él aprendió que por la patria se tiene que estar dispuesto a todo, incluso a dar la vida. Tomamos entonces la decisión de hacer un gobierno muy abierto a la sociedad, con una amplia participación y desde luego teniendo muy presente que la cultura es fundamental para la preservación de nuestras tradiciones. Dante se convirtió en uno de los gobernadores más queridos y respetados en la historia de Veracruz. En la actualidad, siguen recordando con nostalgia todo lo que se logró durante su administración. Dante tenía claro que el país necesitaba un cambio de rumbo, y la cárcel no lo detuvo. Como preso político, comenzó a construir una alternativa política para México, Convergencia. Quiero decirles que cuando uno está en unas cuantas paredes, físicamente puede permanecer ahí, pero mentalmente la idea de libertad, la idea de volar por toda la geografía de Veracruz y del país, nadie te la puede frenar. Su visión progresista lo acercó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y junto con Andrés Manuel López Obrador combatieron al régimen priista. En la ruta trazada, Andrés Manuel fue candidato por Convergencia para la jefatura del Distrito Federal en el 2000 y candidato para presidente de México en el 2006. Nosotros somos una fuerza socialdemócrata, es decir, buscamos el estado de bienestar para la mayor parte de la población, pero al propio tiempo la definición de políticas públicas es la demostración de que cuando hay organización y resultados vinculado al liderazgo, se puede alcanzar un objetivo que nadie imaginaba antes. Con el cambio de nombre de Convergencia a Movimiento Ciudadano, vino también un cambio en el planteamiento: abrir las puertas del proyecto a ciudadanos ejemplares y construir un proyecto político nacional desde lo local. Es con esa visión que Dante hace una apuesta, y la empezó en Tlajomulco con Enrique Alfaro, quien en 2012 irrumpiría en la escena política local para más tarde convertirse en la fuerza gobernante del Estado. Cuando Andrés toma la decisión de formar a Morena, empieza a agraviar a todas las fuerzas que lo habíamos acompañado. Y precisamente después, cuando quiso que volviéramos a platicar, habíamos tomado la decisión de no hacerlo. Andrés Manuel decidió voltear al pasado. Dante eligió apostar por un futuro mejor para las y los mexicanos. El gobierno de Andrés Manuel está abrazado al pasado. Los cimientos del actual gobierno de la República son los que se construyeron en el priismo más arcaico. No se puede construir futuro a punta de declaraciones. Nos ha enseñado que nunca se deja de aprender, que reinventarnos es caminar hacia el futuro, pero sin alejarnos de nuestros ideales y motivaciones. Gracias a eso, hoy, Movimiento Ciudadano representa una fuerza política que influye y determina la vida pública de México. Tiene claro que, para poder caminar mucho más deprisa, las nuevas generaciones tienen que asumir el rol que les corresponde, porque las y los jóvenes tienen en sus manos la decisión sobre el futuro que les tocará vivir.
En el pasado, se enfrentó al régimen y nunca se dobló. Lo hizo en el pasado con Zedillo. Ahora en el presente, lo hace contra el autoritarismo. Y lo seguirá haciendo contra todo y contra todos los que pretendan poner su beneficio personal por encima del bien de México. Vale la pena luchar por los ideales que se tienen. Vamos a defender a México las veces que sea necesario. El futuro es naranja. Muy bien. Movimiento Pues Ciudadano. gracias. Bueno. Muy bien, gracias. Si me lo permiten, así comenzó el ejercicio de una actividad política. En la secundaria, ahí lo tienen este chamacón. En la Escuela Secundaria de Bachilleres, Artes y Oficios de Córdoba, que está en el centro, en el corazón de Veracruz. Me tocó ahí recibir un premio porque fui el campeón de oratorio de mi escuela. Después vean ahí el que está con el balón, es su amigo Dante. Era pésimo para jugar, por cierto. Me metían al equipo a lo último y porque yo era dueño del balón. Sí, no. Y en béisbol era lo mismo. Mi papá era muy comprensivo. Sabía mis limitaciones y me compró un bate, un guante y la pelota. Y para que jugáramos en el barrio, como se dijo ayer en la calle, hace rato por Salomón, si no me metían al equipo, pues no había balón, no había pelota ni guante. Entonces siempre era el último que escogían. Vamos. En la preparatoria fui presidente de la Sociedad de Alumnos y dirigente del movimiento estudiantil del 68 en Córdoba y en la región centro de Veracruz. Y fui promotor de la construcción del auditorio de mi escuela. Un auditorio que pues, ya cumplió 50 años. Como dicen, porque egresé de la preparatoria exactamente en el 68. Como presidente de la mesa directiva, entregamos un reconocimiento al doctor Manuel Suárez Trujillo, que fue rector fundador y rector emérito de la Universidad Veracruzana. ¡Qué bárbara! Quiero decirles que en esos años también hicimos una rifa, una mesa directiva. Compramos un coche, un Renault. Para que se den ustedes una idea, entonces el Renault costaba 25,000 pesos y éramos más de 1,000 estudiantes, 1,500, a 10 pesos el boleto, y todos los estudiantes se comprometieron a entregar el producto de la rifa y compramos un camión que costó 110,000 pesos y que además se llamó El Granadero. ¿Qué les parece? La fuerza de la organización hace posible lograr lo que quieras. Estando en la Universidad Veracruzana, me tocó tener un activismo. Desde primero de la universidad, en la Facultad de Derecho, teníamos, como mi escuela, que era la preparatoria de Córdoba, era parte de la universidad. Y habíamos estado en una actitud destacada y venía el 25 aniversario de la universidad. Le propuse al rector hacer los festejos de la universidad con motivo de sus bodas de plata. Y como el que propone también dispone, fui secretario del comité de festejos de la universidad. Y adicionalmente me tocó formar parte del patronato en mi región que alentara la formación de escuelas y facultades de la universidad en Córdoba, es decir, que no nada más el máximo nivel educativo en la región centro de Veracruz fuera la preparatoria, sino que también hubiera otras carreras. Y como ya había ensayado la rifa en la secundaria,
y en la preparatoria, al comité promotor le propuse y organizamos la rifa de 24 autos que permitió que todos los sectores productivos de la zona aportaran, y fuimos a ver al rector y le dijimos: aquí está la lana para empezar a construir los primeros edificios. Antes no salían de las partidas presupuestales, había que apoyar a la universidad. Y eso lo hice como joven estudiante. Pero también teníamos un activismo de orden social. Me correspondió ser el delegado del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana en Veracruz. Y el activismo nos llevaba a realizar actividades culturales y sociales. Y así empezamos, y para mí fue muy importante acreditarles a ustedes que fuimos realizando brigadas en la Sierra de Zongolica. La Sierra de Zongolica en esos momentos no tenía caminos, ahí voy, el que está ahí encuadrado, ese soy yo. Claro que un poco más delgado, ahí sí era Dante Delgado. Y hacíamos además brigadas de servicio social. Todos esos municipios enclavados en la sierra no tenían comunicación por camino, ni siquiera de terracería. Después el destino me dio la oportunidad de ser subsecretario de Gobierno. Bueno, eso se los platico al rato. Bueno, ahí estoy. Miren, esa niña que está ahí ahora debe tener como 50 años. Puede ser mamá de algunos de los que están aquí. Pero así es la vida. Pero les llevábamos atención médica, no había clínicas, avanzamos. Y además llevábamos carretillas, picos y palas, porque eran intransitables sus caminos. La verdad, con mis amigos, deseaba ir a las sierras para cambiarlas. Imagínense qué podíamos hacer dando picos y palas y buscando algo de tubería para que se hicieran. Y el ánimo era cambiar a la sierra, y la verdad, se los digo, la sierra me cambió a mí, porque hizo que tuviera una clara conciencia de lo que significa el combate a la pobreza y el compromiso social de buscar el poder para servir, el poder para transformar. Y adicionalmente, ese también soy yo. Por ahí, hace rato saludé a uno de ustedes y le dije: oye, yo también era igual de delgado que tú. Y me dijo: bueno, delgado no, pero flaco sí, y ahí me tienen. Adicionalmente, realizamos el recorrido de la fraternidad latinoamericana. En 1971 recorrimos todos los países de Centroamérica. Fuimos durante 2 meses y medio, desde Guatemala hasta Panamá. Y ya al año siguiente, en el 72, que estamos celebrando exactamente 50 años, hicimos el recorrido de la fraternidad latinoamericana por Sudamérica. Y ahí hay un periódico de la fecha, regrésanla, y dice ahí, jueves 20 de julio del 72, ahí esa entrevista fue en Santiago de Chile. Hay otro periódico por ahí. Y también hablaban de que 90 universitarios llegamos en misión cultural. Como les dije, en Jalapa tengo más información. Hay un periódico de Chile que sacó: chulitas más lindas que María Félix recorren las calles de Santiago. Un día se las voy a mandar, le voy a pedir a Marianela que se las haga llegar. Adelante. Entonces conocí a Salvador Allende. Y Allende lo conocí siendo presidente de la República en el Palacio de la Moneda en Santiago. Y además le llevamos como presente un óleo del general Lázaro Cárdenas, a quien él respetaba y admiraba. Y tuve la oportunidad de estar a su lado con su esposa, doña Hortensia Bussi de Allende,
en mi calidad de coordinador de la Embajada Cultural, y puedo decirles que el Palacio de la Moneda en agosto del 72, un año y un mes antes del golpe de su trágica muerte, hace 49 años que hoy se recuerda. Se recuerda el día 13 de septiembre. Es decir, el próximo año cumplirá 50 años del golpe de Estado que le dieron al primer presidente progresista de América. La dedicatoria dice así, porque está dedicada. Por cierto, para mis amigas y amigos de Guadalajara, vino a la Universidad de Jalisco, de Guadalajara, y yo me trasladé allá y me dedicó esa foto. Y la dedicatoria dice así: para Dante Delgado, con afecto, deferencia y renovada fe en la victoria popular. Salvador Allende. Estuve en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en un muy importante y célebre discurso que vale que escuchen. También le vamos a pedir a mis amigos de Jalisco que con la Coordinación Nacional compartan ese discurso, porque tiene un gran sentido social y hay que entenderlo. El sentido social es necesario, pero guardando los equilibrios para procurar el estado de bienestar. Pero recuérdenlo, Movimiento Ciudadano procura políticas públicas claras para estimular a los emprendedores de México, que son los que generan mejor ingreso y posibilidades para las nuevas generaciones. Vamos para adelante. Y el recorrido continuó, y la Embajada de Arte y Cultura pues llevaba diferentes tipos de manifestaciones, llevábamos también conferencistas, escritores mexicanos como Emanuel Carballo, como Miguel Capistrán. Tuve la oportunidad de conocer en Buenos Aires a José Luis Borges, y después Miguel Capistrán, que fue uno de los ponentes, trajo por primera vez a Borges a México. Además estuvimos en Colombia y hay un teatro grande así, con gradas abiertas, que se llama Teatro de la Media Torta. Y ahí, a nombre de la delegación, también les pronunciaba un mensaje. Todas esas personas estaban ahí para ver a la Embajada de Juventud, Arte y Cultura de México. Por cierto, en televisión tuvimos más de 40 horas de televisión promoviendo al país y a nuestra juventud. ¿Avanzamos? Ahí estuve con el presidente de Colombia, Misael Pastrana Borrero. Ahí es la Casa Rosada, que es el Palacio Nacional en Buenos Aires. El que va ahí de blanco, ese soy yo. Adelante. Estuvimos también con el presidente Rafael Caldera, presidente de Venezuela. Tuvimos encuentros en todos lados con jóvenes universitarios. Me hubiera gustado traer una fotografía de bienvenida que nos dieron en la Universidad Católica, una manta así como está esta, donde dice Foro, Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento, pero en ese momento era blanca y decía: bienvenidos estudiantes de México, Universidad Católica de Chile. Tuvimos el encuentro, regresa la foto, con jóvenes del Frente Amplio. El Frente Amplio en ese momento era oposición. El general Cerecni había salido de la cárcel, por ser oposición lo habían metido en prisión, y son los antecedentes de lo que ha sido hoy el presidente más reconocido por su austeridad y modestia, como es Pepe Mujica. Eso fue en Montevideo, Uruguay. Y quiero decirles que ese viaje lo hice cuando, el recorrido por Centroamérica cuando yo tenía 20 años y por Sudamérica cuando tenía 21 años. Y después egresé de la universidad a los 22 y después estuve trabajando y fui delegado de Educación Pública en Yucatán, y de ahí me aparté porque quería ser presidente municipal de mi pueblo, y entonces era partido único prácticamente.
los candidatos tenían que surgir de un solo partido. Y ahí intervenían mucho los gobernadores. Y entonces en Córdoba, contra viento y marea, se agarró una lucha muy fuerte. Y me tuvieron que escuchar porque yo no era el candidato oficial del gobierno. Entonces ahí, ese que está ahí con el megáfono es su amigo. Y los que están ahí pues eran algunos simpatizantes. No quise meter más fotos de ese evento, que sí, tenía otras 2 o 3, pero ahí andábamos en la batalla, porque el voto se conquista en la calle. ¿Están de acuerdo en eso? Pues entonces hay que ir a trabajar en la calle. Seguimos. Por confrontar al poder, porque fue muy fuerte, si hubiera tenido oportunidad, les hubiéramos enseñado. Yo tuve un compañero desde primaria que hacía muy buenas caricaturas, entonces lo busqué, y como los periodistas de Córdoba querían que yo fuera el alcalde, me sacaban las caricaturas grandes, y entonces era un dedo corriendo rumbo a Jalapa, y no, fue sensacional. Y en ese momento, los que estaban a favor del poder, los que utilizan el poder de manera impune y abusiva, decían que al confrontar al poder me dijeron que mi carrera política estaba agotada. Así lo escribieron. Y yo quiero decirles, acabada, quiero decirles que en ese momento escribí un pensamiento que hice mi bandera de lucha. Y dice: aun cuando algunos no lo crean y otros no lo adviertan en este momento, hemos ganado. Hemos ganado por lo que significa hacer conciencia en el pueblo, porque significa trabajar al lado de la sociedad. Por ello, Córdoba y Veracruz serán punto de partida de mi participación en la renovación nacional. Y en eso estamos. Y quiero platicarles que 9 años después de que decían que mi carrera estaba agotada, porque fui candidato a los 28 años, 9 años después, fui gobernador de Veracruz. Y esto me ha permitido ser uno de los gobernadores más jóvenes de Veracruz. Pero lo más importante, trabajé siempre cerca de la gente con la participación ciudadana. Yo creo en la participación ciudadana. La gran diferencia que tenemos entre Andrés y nosotros es que él no cree en la sociedad civil. Él cree en las burocracias. Él cree en la capacidad de que un solo hombre decida. Nosotros creemos que la participación y decisión debe ser de las comunidades, debe ser de todos los sectores, para atender lo que más siente, lo que más les mueve, las causas por las que puedan luchar. Por eso, frente a un gobierno que pone diques y trabas, en Movimiento Ciudadano queremos una sociedad civil activa, que abra las puertas, que dé confianza, que estimule la creatividad y talento de las y los mexicanos. Y esa es una diferencia profunda que tenemos nosotros con el actual gobierno de la República. Claro que ya me brinqué, porque ahora, después de los 30, pues ya no es joven, formalmente para la ONU, pero sí lo somos, y sobre todo para una gente que tiene mi edad. Todos ustedes son muy, muy jóvenes. Un aplauso para la juventud que está aquí muy joven. Pero el destino me dio la oportunidad, de ser a los 27 años delegado en Yucatán. Antes había sido subdirector de delegaciones de la Secretaría de Educación Pública con un gran mexicano, como lo fue don Fernando Solana, secretario general de la UNAM en el movimiento del 68, y además de un gran amigo, Fernando Elías Calles. Y además fui, después de la batalla de Córdoba, reincorporado por el licenciado Solana, y me mandaron a atender el problema de Oaxaca, donde estaba todo paralizado, y eso sí todavía cabe dentro de los jóvenes, porque fui delegado en Oaxaca a los 29 años. Y todas las escuelas de Oaxaca estaban paralizadas, y había problemas de pagos,
Y en unos cuantos meses todas las escuelas se pusieron a trabajar y además todos los maestros recibieron sus cheques, los de nuevo ingreso por adelantado. ¿Qué les parece? Hay que meterle también organización al trabajo. Y después el problema regresa a mi estado. Antes de que hubiera un paro, me invitan para que sea delegado en Veracruz. Llego de 30 años exactos. Ahí se cortaba ya la juventud. Y a los 2 años y medio me invita el gobernador siguiente con el que me había peleado a ser subsecretario de gobierno, y eso lo soy a los 32, y a los 34 soy diputado federal, a los 35 soy secretario de gobierno y a los 37 soy gobernador. Y quiero decirles que aparte de haber sido embajador, regreso y confronto al presidente de la República, porque el problema de Chiapas, al que me mandaron a resolver, se lo dije muy claro al presidente. Tenemos que reconstruir el tejido social en Chiapas. Y le presenté primero un proyecto, peló los ojotes, y me dice, ¿dónde? Y le presenté el segundo proyecto. Ya, este es mejor. Le dije, sí, porque al primero tendrías que mandar a un general. Lo único que te pido es que haya congruencia. Si vamos a resolver el problema, tenemos que respaldar las necesidades sentidas de la gente. Tenemos que reconstruir el tejido social fracturado, porque eso fue lo que había pasado en Chiapas. Y cualquiera puede decir, bueno, ¿cuál era el problema de Chiapas? Simplemente el quiebre de confianza en Chiapas significó que la mitad de la población de nuestro país perdiera la mitad de su patrimonio, porque vino una profunda devaluación, salieron capitales del país y además se creó un Fobaproa, donde perversos le quitaron el patrimonio a la gente en lugar de permitirle que lo recuperaran. Y en lo social no se estaba teniendo el problema y le advertí que si seguían actuando impropiamente sus funcionarios, su gobierno se iba a manchar las manos de sangre. El presidente de ese momento no puede decir bajo ninguna circunstancia que no hubo quien le advirtiera que podía haber un baño de sangre en Chiapas, que fue mucho más trágico de los eventos que se han dado porque perdieron la vida niñas, niños, mujeres en la masacre de Acteal, que pudo haber sido advertida oportunamente y evitada tomando decisiones correctas. Y no soportaron que si la ruptura se daba con el presidente de la República, se entendiera que estaba rompiendo con el partido oficial. Y eso también me llena de satisfacción. Soy el primer mexicano que con cargo le renuncia públicamente en reunión de gabinete social al presidente de la República y que con cargo renuncia a la posibilidad de seguir transitando en un proyecto en el que dejó de creer. Esa es la diferencia. Y por eso siempre he actuado con emoción y compasión. Por eso creo en la grandeza de un pueblo. Hay otros que se quiebran. Su amigo Dante Delgado no se ha quebrado ni se va a quebrar. Y vamos a preparar a través de ustedes y las nuevas generaciones al vehículo electoral que debe transformar a nuestro país. Por eso Movimiento Ciudadano tiene proyecto, por eso Movimiento Ciudadano tiene rumbo, porque hay convicciones. Y hoy para mí es muy grato que todos identifiquen a Movimiento Ciudadano como la opción democrática que tiene México para caminar mucho más deprisa
con visión de grandeza y de futuro. Eso es lo que representan ustedes. Es lo que representan ustedes. La visión de un país que tiene una generación que va a sacar adelante a México. Mi generación le ha fallado a México. A mí me da mucha tristeza ver cómo el presidente de la República camina para atrás, cómo todo lo ve hacia el pasado en lugar de construir hacia el futuro. Ustedes deben de ver al futuro, deben sentirse orgullosos de sus padres, de sus abuelos, de sus compañeros, pero los invito a ver para adelante, los invito a que vean en todo lo que pueden construir, que va a ser mucho. Hace un momento tuve la oportunidad de saludar a un joven muy brillante que hizo este auto eléctrico, que se encuentra aquí, que demuestra la creatividad, el talento que ustedes poseen en diferentes disciplinas. Por eso, si lo mío fue la emoción social de ir a las sierras, lo suyo ha sido trabajar en el garaje de su casa, haciendo las cosas como en otros países han podido dar la innovación tecnológica en la comunicación que ustedes tienen. Por eso me siento hoy particularmente emocionado de estar con todas y todos ustedes. Para terminar, quiero que pasen unas palabras que dije en un momento en una de mis campañas, cuando quise volver a ser gobernador en el 2004, y cuando por muy pocos votos no lo fui, y eso me motiva y compromete, porque a la gente hay que hablarle con la verdad y frente a la cara, sobre todo cuando el Acuario de Veracruz, el más grande de Latinoamérica, el Museo de Ciencia y Tecnología, el más moderno en su momento de México, fueron las obras, el Centro Cultural y Social Veracruzano en la Ciudad de México, que se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo, fueron obras que cuestionaron como un daño a Veracruz, cuando son con el World Trade Center, que era el Centro de Exposiciones y Convenciones, orgullo de los veracruzanos. Por eso siempre he tenido la fortaleza de saber combatir. Y yo quiero hoy significar entre todos ustedes la presencia de Mariana Rodríguez. Gracias, Mariana, por la emoción social que tiene usted al trabajar y procurar el estado de bienestar para los niños que se encuentran desamparados, y todos debemos de hacer un esfuerzo, como lo está haciendo hoy Mariana, apoyando a un joven gobernador, el más joven del país, que ha llegado a tener éxito también por el apoyo y la fuerza de Mariana Rodríguez. ¡Que viva la fuerza de las mujeres! Amigas y amigos, me tengo que quedar aquí. Le pido a mi gran Bárbara, qué Bárbara, que pasemos ese spot que se produjo hace muchos años, en el 2000. Quiero decirles que Dante Delgado nunca tuvo temor de pisar la cárcel, porque siempre supe que iba a salir de ella, con la dignidad con la que entré, luchando por las banderas de la sociedad. Recuerden ustedes que los grandes hombres de la historia, y de ninguna manera quiero compararme con ellos, han pisado la prisión. Nuestro propio ser superior, nuestros próceres nacionales y los liderazgos mundiales contemporáneos también estuvieron en la prisión. Así que quienes creen que van a vulnerar la dignidad de Dante Delgado por haber pisado, solo por abuso de poder, el penal de Pacho Viejo, se equivocan. Yo entré con dignidad y salí a luchar a favor de un pueblo al que quiero y al que me debo, a favor del pueblo de Veracruz. Muchas gracias.